Hay un vacío en el ser humano que no se llena con logros, ni con placer, ni con religión, ni con familia, ni con dinero, ni siquiera con una vida aparentemente ordenada. Puedes cubrirlo por un tiempo, puedes distraerlo, puedes decorarlo con proyectos, conversaciones, pantallas, viajes, rutinas y metas. Pero llega un momento en que el ruido baja, la noche se hace larga, la muerte se acerca en la mente, una pérdida te golpea, una injusticia te desarma. Y vuelve la misma pregunta que nadie puede matar completamente: ¿para qué estoy viviendo? No es una pregunta superficial, no es curiosidad filosófica para personas que tienen demasiado tiempo libre. Es una pregunta que se esconde detrás del cansancio de muchos hombres y mujeres que se levantan cada mañana, trabajan, cumplen, pagan cuentas, atienden responsabilidades, sonríen cuando deben sonreír, pero por dentro sienten que todo se les está escapando de las manos. Porque si al final todos vamos a morir, si lo que acumulamos quedará en manos de otro, si nuestro nombre será olvidado, si nuestras luchas serán reemplazadas por las luchas de otra generación, entonces ¿cuál es la ganancia verdadera? El libro de Eclesiastés nos obliga a mirar esa pregunta sin anestesia. No nos permite escondernos detrás de respuestas religiosas rápidas. No suaviza la realidad para que nos sintamos cómodos. Nos pone delante de una frase que cae como un martillo sobre todas las ilusiones humanas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si leemos eso con ligereza, podemos pensar que estamos frente a un libro oscuro, casi fatalista, como si la Biblia hubiera incluido por accidente el diario íntimo de un hombre decepcionado. Pero no es así. Dios inspiró este libro para hacer una obra de misericordia en nosotros, destruir las falsas esperanzas antes de que nos destruyan a nosotros. Porque el ser humano no solo necesita consuelo, necesita ser desengañado, necesita que Dios le quite de las manos aquello que está usando como sustituto de Dios. Necesita descubrir que no hay nada debajo del sol capaz de darle sentido final a la existencia. El trabajo no puede cargar ese peso, el placer no puede, el reconocimiento no puede, la juventud no puede, la inteligencia no puede, la estabilidad económica no puede, la religión sin Cristo tampoco puede. Todo lo que es creado se vuelve vanidad cuando se le exige que ocupe el lugar del Creador. Salomón, si aceptamos la identificación que el texto sugiere cuando habla del predicador, hijo de David y rey en Jerusalén, no habla como alguien que nunca tuvo oportunidades. Habla como alguien que tuvo más que casi todos. Tuvo sabiduría, riqueza, poder, influencia, proyectos, placeres, reputación y acceso a experiencias que la mayoría solo podría imaginar. Si alguien podía hacer el experimento de buscar satisfacción en este mundo, era él. Y después de haber probado lo que muchos todavía sueñan alcanzar, vuelve con una conclusión devastadora: sin Dios todo es vapor. Esto debe detenernos. Tal vez tú piensas que tu problema es que todavía no has alcanzado lo suficiente. Todavía no tienes la carrera correcta, la estabilidad correcta, la relación correcta, la casa correcta, el reconocimiento correcto, el nivel correcto de comodidad. Pero Eclesiastés nos dice algo más profundo y más humillante. Aunque alcanzaras mucho más, seguirías encontrando vacío si Dios no es el centro. No es que te falte una pieza pequeña en tu proyecto, es que estás intentando armar la vida sin la pieza principal. Salomón mira la vida debajo del sol y ve repetición. Una generación va y otra generación viene. El sol sale, el sol se pone y vuelve a su lugar. Los ríos corren al mar, pero el mar no se llena. El ojo no se sacia de ver ni el oído de oír. Todo se mueve, pero nada parece llegar a una plenitud final. Y esa imagen describe perfectamente el corazón humano separado de Dios, siempre corriendo, siempre mirando, siempre escuchando, siempre deseando algo más y aún así incapaz de descansar. Nuestra generación debería escuchar esto con especial temor. Nunca el ojo tuvo tanto para ver, nunca el oído tuvo tanto para oír, nunca hubo tantas formas de entretenimiento, tanta información, tanta música, tantas imágenes, tantos estímulos, tantas voces compitiendo por nuestra atención. Y sin embargo, no somos una generación satisfecha, somos una generación saturada y vacía. Vemos más, pero contemplamos menos. Oímos más, pero obedecemos menos. Consumimos novedad, pero seguimos aburridos. Tenemos distracciones constantes, pero no tenemos descanso profundo.
Ese es el engaño del mundo debajo del sol. Siempre promete que la próxima experiencia será suficiente, el próximo logro, la próxima compra, la próxima relación, la próxima etapa, la próxima noticia, la próxima pantalla. Pero todo lo que el mundo ofrece sin Dios nos deja de regreso en el mismo punto, cansados, inquietos, incompletos. Lo que ayer parecía emocionante hoy necesita ser reemplazado. El mar nunca se llena, el ojo nunca se sacia. El alma creada para Dios no puede ser llenada con vapor. Aquí debemos preguntarnos con honestidad, ¿qué cosa estás usando para no enfrentar tu vacío? ¿Qué actividad, qué ambición, qué persona, qué placer, qué preocupación, qué sueño futuro está funcionando como refugio para no tratar con Dios? ¿Qué pasaría si aquello que más deseas no pudiera darte lo que prometió? ¿Qué pasaría si lo alcanzas y sigues vacío? ¿Qué pasaría si descubres demasiado tarde que pasaste la vida persiguiendo viento? Pero Eclesiastés no nos lleva a ese abismo para abandonarnos allí. Nos muestra la desesperanza de una vida sin Dios para prepararnos para recibir el Evangelio de Jesucristo. Nos hace sentir el hambre para que entendamos al pan de vida. Nos deja sentir la sed para que entendamos al que dice: el que cree en mí no tendrá sed jamás. Nos muestra que fuera de Cristo todo es absurdo, para que veamos que Cristo no es un adorno religioso añadido a la vida, sino el centro, la vida, el significado, el propósito y la esperanza. Cristo más nada es igual a todo, no como una frase bonita repetida sin pensar, sino como una verdad que sostiene el universo del creyente. Si no tienes nada excepto a Cristo, tienes lo esencial. Si tienes todo excepto a Cristo, no tienes nada que pueda salvarte. Porque el significado de la vida no se encuentra finalmente en lo que haces, posees, construyes o dejas atrás. Todo gira en torno a Él. Es Cristo, es Cristo, es Cristo y nadie más. Eclesiastés nos fuerza a sentir el peso de una vida interpretada únicamente debajo del sol. Esa expresión es crucial. Debajo del sol significa mirar la existencia desde abajo, desde lo visible, desde lo inmediato, desde la tierra, sin tomar en cuenta a Dios, sin eternidad, sin juicio, sin redención, sin gloria futura. No significa que Dios no exista. Significa vivir, pensar, decidir, sufrir, trabajar, disfrutar y morir como si Dios no fuera el centro que da sentido a todo. Y aquí está uno de los peligros más sutiles para el alma religiosa. No hay que ser ateo para vivir debajo del sol. Basta con creer en Dios, pero no tomarlo en cuenta. Basta con decir que Dios reina, pero interpretar tus problemas como si estuviera solo. Basta con confesar que Cristo resucitó, pero mirar la muerte como si tuviera la última palabra. Basta con cantar himnos el domingo y vivir el lunes buscando la misma satisfacción que buscan los que no tienen esperanza. Se puede tener lenguaje cristiano y una perspectiva profundamente secular. Por eso Eclesiastés no está hablando solo al incrédulo que niega a Dios. Está hablando también al creyente que en la práctica se olvida de Dios. Al que se queja como si el Padre no estuviera gobernando. Al que trabaja como si su identidad dependiera de sus logros. Al que envejece como si su esperanza estuviera atada a su fuerza física. Al que mira las injusticias del mundo y concluye demasiado rápido que nada tiene sentido. Al que ve repetición, cansancio, frustración y deja de mirar por encima del sol. Salomón observa las generaciones. Una viene, otra se va. Los jóvenes de hoy se creen nuevos, pero un día ocuparán el lugar de los viejos que ahora critican. Los ancianos miran a los jóvenes y piensan que nunca hubo una generación así, pero la historia muestra que los mismos reclamos han sido repetidos durante siglos. Cambian los nombres, cambian las tecnologías, cambian los instrumentos, cambian los escenarios, pero el corazón humano sigue siendo el mismo. Orgulloso, inquieto, deseoso de autonomía, resistente a Dios, necesitado de redención. Esto debería humillar nuestra arrogancia moderna. Pensamos que porque tenemos pantallas, inteligencia artificial, medicina avanzada, comunicación instantánea y acceso a información ilimitada, hemos superado las viejas preguntas. Pero seguimos muriendo, seguimos envidiando, seguimos mintiendo, seguimos traicionando, seguimos temiendo, seguimos idolatrando, seguimos buscando algo que nos diga quiénes somos y por qué estamos aquí. La tecnología puede acelerar nuestras posibilidades,
pero no puede sanar nuestra separación de Dios. Salomón también mira la naturaleza. El sol sale y se pone, el viento gira, los ríos corren al mar y el mar no se llena. Sin Dios todo parece una rueda cansada, movimiento sin consumación, actividad sin descanso, repetición sin plenitud. Pero esa no es la única manera de mirar la creación. Cuando introducimos a Dios en la ecuación, el mismo sol que parecía símbolo de monotonía se convierte en proclamación de gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación deja de ser una máquina ciega y se convierte en un libro abierto. El mismo amanecer que para el hombre secular es solo otro ciclo natural, para el creyente es misericordia renovada. La misma lluvia que algunos reducen a proceso atmosférico, para la fe es testimonio de la bondad providencial del Creador. Los ríos, las montañas, los árboles, las estaciones, los animales, el cuerpo humano, el alimento diario, todo habla cuando Dios está en el centro. No habla con palabras audibles, pero anuncia sabiduría, poder, cuidado y majestad. La creación no es Dios, pero está llena de señales que apuntan a Dios. Aquí la pregunta es inevitable: ¿cómo estás leyendo el mundo? Porque la realidad no se interpreta correctamente cuando se mira solo con ojos físicos. Puedes ver el sol y no alabar. Puedes recibir alimento y no agradecer. Puedes mirar tu cuerpo y no temblar ante el Creador. Puedes disfrutar de tus hijos, tu trabajo, tu salud, tu casa, tus amistades y nunca elevar el corazón al dador. Esa es una ceguera terrible, vivir rodeado de dones de Dios y usarlos para olvidarte de Dios. Cuando Dios no está en el centro, aún las bendiciones se vuelven peligrosas. El trabajo se convierte en identidad. El placer se convierte en refugio. La familia se convierte en ídolo. El descanso se convierte en escape. El dinero se convierte en seguridad. La inteligencia se convierte en orgullo. La belleza se convierte en vanidad. La religión se convierte en fachada. Pero cuando Dios está en el centro, esas mismas cosas pueden ser recibidas con gratitud, usadas con reverencia y colocadas en su lugar correcto. El problema del hombre no es que desea demasiado, sino que desea demasiado poco cuando se conforma con lo creado sin Dios. Quiere ver, oír, experimentar, poseer, lograr, sentir, viajar, probar, comprar, acumular. Pero el ojo no se satisface hasta que ve la gloria de Dios. El oído no descansa hasta que oye la voz del pastor. El corazón no encuentra reposo hasta que se rinde ante Cristo. Por eso el entretenimiento puede distraer, pero no puede salvar. La cultura puede estimular, pero no puede satisfacer. La novedad puede emocionar, pero no puede dar vida eterna. Cristo responde al cansancio de Eclesiastés no dándonos otra distracción, sino dándose a sí mismo. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Él dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Observa el contraste. Salomón dice: el ojo no se sacia, el oído no se llena. Todo es vanidad debajo del sol. Cristo dice: ven a mí y encontrarás una satisfacción que este mundo jamás pudo darte. Esto no significa que el creyente nunca se canse, nunca sufra, nunca se aburra, nunca sienta frustración. Todavía vivimos en una creación sujetada a vanidad por causa del pecado. Todavía esperamos la redención completa. Pero el creyente ya no interpreta su cansancio como un círculo absurdo. Lo interpreta como un gemido que apunta hacia la gloria venidera. ¿Sabe que hay un Dios sentado por encima del sol, gobernando todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo? Por eso, hermano, levanta la mirada. No permitas que la rutina te robe la adoración. No permitas que las injusticias te hagan olvidar el trono. No permitas que el cansancio te vuelva ciego a la providencia. No vivas como si lo visible fuera todo. El mundo debajo del sol es vanidad cuando se separa de Dios. Pero delante de Cristo, aún el amanecer más común, el trabajo más ordinario, la lágrima más silenciosa y el día más repetido pueden quedar insertados en una historia eterna que termina en gloria.
Cuando Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol, no está negando que existan descubrimientos, avances o cambios visibles. Está diciendo algo más profundo. El hombre no puede producir desde abajo una realidad capaz de salvarlo de su condición. Cambian las herramientas, cambian los imperios, cambian las modas, cambian los discursos, cambian las formas de entretenimiento, pero el corazón humano sigue enfrentando las mismas preguntas, las mismas idolatrías, los mismos temores, la misma culpa y la misma muerte. Lo que parece nuevo muchas veces es una vieja rebelión con ropa moderna, viejo orgullo con lenguaje actualizado, vieja inmoralidad presentada como libertad, vieja avaricia presentada como éxito, vieja ansiedad disfrazada de productividad, vieja idolatría escondida detrás de realización personal, viejo aburrimiento tratado con estímulos más rápidos. El hombre moderno mira al pasado con condescendencia, como si las generaciones anteriores fueran primitivas, pero sigue sin poder responder lo esencial: ¿quién soy delante de Dios? ¿Para qué fui creado? ¿Qué haré con mi culpa? ¿Qué ocurrirá cuando muera? La amnesia histórica nos hace pensar que somos originales. Cada generación cree estar descubriendo lo que nadie había visto. Cada época se siente en la frontera de algo definitivo. Pero Salomón nos recuerda que los mismos deseos, las mismas frustraciones, las mismas injusticias, las mismas ambiciones y las mismas vanidades siguen repitiéndose. La vida debajo del sol es fatigosa porque el hombre intenta encontrar descanso en un mundo que no puede darle descanso final. Esto no significa que la vida terrenal no tenga ningún valor. Significa que no tiene valor último separada de Dios. El trabajo puede ser bueno, comer y beber pueden ser dones de Dios. La alegría puede ser recibida con gratitud. La familia puede ser una bendición. La belleza de la creación puede despertar gozo. Pero cuando cualquiera de esas cosas es arrancada de su relación con Dios y convertida en significado final, se vuelve incapaz de sostener el alma. El regalo no puede reemplazar al dador. La criatura no puede ocupar el trono del Creador. Por eso Eclesiastés cumple una función necesaria. Nos lleva al punto donde empezamos a sospechar que si Dios no está en el centro, la conclusión más honesta es la desesperanza, y esa es una misericordia. Porque mientras sigas creyendo que el mundo todavía puede darte lo que tu alma necesita, seguirás corriendo detrás de vapor. Mientras sigas pensando que la próxima etapa resolverá tu vacío, pospondrás la verdad. Mientras sigas usando bendiciones como sustitutos de Dios, terminarás agotado por cosas que nunca fueron diseñadas para salvarte. La creación misma, dice Romanos 8, fue sujetada a vanidad por causa del pecado, pero fue sujetada en esperanza. Esa frase es decisiva. La vanidad no tiene la última palabra. El gemido de la creación no termina en absurdo. Hay un Dios que gobierna por encima del sol. Hay un propósito que no depende de nuestra capacidad para ver todas las piezas. Hay una promesa de liberación. Algún día la creación será libertada de la esclavitud de corrupción para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto cambia la manera de vivir ahora. El creyente no niega la frustración de este mundo caído. No pretende que todo está bien cuando no lo está. No se obliga a sonreír superficialmente frente al dolor. Pero tampoco interpreta la vida como si la vanidad fuera absoluta. La mira desde la esperanza. Sabe que la creación gime, pero también sabe que el gemido no es el sonido de una muerte sin propósito, sino el dolor de parto de una restauración futura. Dios hará nuevas todas las cosas. Y aquí Eclesiastés comienza a prepararnos para Juan 3:16, porque si fuera de Cristo todo es absurdo, entonces necesitamos más que sabiduría para soportar la vida, necesitamos redención. Si debajo del sol no hay respuesta suficiente, entonces la respuesta debe venir de arriba. Si el hombre no puede subir hasta Dios por su inteligencia, moralidad o esfuerzo religioso, entonces Dios debe descender. Y eso es exactamente lo que anuncia el Evangelio. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Observe el contraste. Eclesiastés nos muestra el vacío de la vida sin Dios. Juan nos muestra el amor de Dios entrando en ese mundo vacío, oscuro, rebelde y perdido. Salomón nos deja sintiendo el peso de la vanidad. Cristo viene trayendo vida eterna. El predicador nos muestra que todo debajo del sol termina en muerte.
El Evangelio nos muestra al Hijo de Dios viniendo debajo del sol para morir por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Esa es la única esperanza que no se evapora. No una filosofía más, no una moral mejorada, no una experiencia religiosa pasajera, no una invitación a encontrar dentro de ti la fuerza que no tienes. La esperanza es una persona, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el que entró en la historia humana, tomó nuestra naturaleza, vivió en obediencia perfecta, fue levantado en la cruz como la serpiente en el desierto, murió por pecadores y ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que cree. Por eso Cristo no es un complemento para una vida ya completa, es la vida misma, no es un recurso para llenar algunos huecos emocionales, es el centro de la existencia. No es una ayuda espiritual para que puedas seguir persiguiendo tus ídolos con menos ansiedad. Es el Señor que te llama a dejarlo todo por Él. Si tienes a Cristo, tienes lo que la muerte no puede quitar. Si no tienes a Cristo, aun si posees el mundo entero, sigues caminando hacia una eternidad sin esperanza. La pregunta entonces no es simplemente si crees que Dios existe. La pregunta es si Cristo es tu tesoro. No si tienes religión, sino si tienes al Hijo. No si admiras algunas enseñanzas bíblicas, sino si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque el vacío del tamaño de Dios no se llena con nada menos que Dios mismo. Y Dios se ha dado a conocer, se ha acercado y se ha entregado a pecadores en la persona de su Hijo. Pero cuando decimos que Dios amó al mundo, debemos tener mucho cuidado de no reducir esa frase a una idea sentimental y pequeña. Juan 3:16 es tan conocido que muchas veces ya no nos sorprende. Lo hemos visto en pancartas, en camisetas, en estadios, en tratados evangelísticos, en labios de personas que apenas entienden lo que están diciendo. Y precisamente por ser tan repetido, corremos el peligro de dejar de escuchar el trueno de gloria que contiene. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. La grandeza de ese amor no se mide simplemente por la cantidad de personas que el mundo contiene. Dios es infinito. Para Él, las multitudes no representan un límite. El Dios que cuenta las estrellas por nombre, que sostiene los océanos en su mano, que mide los cielos con su palmo, no queda impresionado por números como nosotros. Si pensamos que Juan está diciendo solamente que Dios ama a muchísima gente, todavía no hemos tocado el centro del asombro. La maravilla no es solo que el mundo sea grande, la maravilla es que el mundo es malo. En el Evangelio de Juan, la palabra mundo muchas veces se refiere a la humanidad organizada en rebelión contra Dios, al sistema de tinieblas que aborrece a Cristo, que rechaza la luz, que ama su pecado, que no quiere venir para que sus obras no sean reprendidas. Ese es el mundo, no una humanidad neutral esperando con buena disposición que Dios la ayude, no una masa inocente de personas simplemente confundidas. Es un mundo que le dio la espalda a su creador, que pisa su ley, que desprecia su gloria, que aborrece la luz porque sus obras son malas. Y fue a ese mundo al que Dios amó. Ahí está lo incomprensible. El Dios santo, cuya pureza se opone infinitamente al pecado, amó a un mundo que moralmente le causa repulsión. No porque el mundo fuera hermoso ante sus ojos, no porque hubiera algo digno en nosotros que despertara su afecto, no porque la humanidad ofreciera alguna promesa espiritual. Dios amó a un mundo culpable, oscuro, rebelde, ingrato, idolátrico, enemigo. Y su amor no fue una emoción vaga, fue una entrega costosa. Dio a su Hijo. Esto debe destruir toda visión superficial del amor de Dios. Muchas personas hablan del amor de Dios como si fuera una tolerancia blanda que simplemente pasa por alto el pecado. Pero el amor de Dios en Juan 3:16 no ignora la culpa, la enfrenta en la cruz. Dios no amó al mundo diciendo no importa lo que hagan. Dios amó al mundo entregando a su Hijo para que el pecado fuera juzgado, la justicia satisfecha y los pecadores pudieran ser salvos sin que Dios dejara de ser santo. Por eso Juan 3:16 está conectado con la serpiente levantada en el desierto. Israel había pecado, el juicio de Dios vino sobre el pueblo, serpientes venenosas mordían a los culpables y Dios proveyó un medio de salvación: mirar a la serpiente de bronce levantada por Moisés.
Jesús le dice a Nicodemo que así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. La cruz no fue un accidente trágico, fue necesidad divina. Era necesario que Cristo fuera levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Belén no puede entenderse sin el Calvario. El Hijo de Dios no vino al mundo simplemente para darnos un ejemplo moral, ni para inspirar sentimientos tiernos, ni para decorar una temporada religiosa. Vino para ser levantado, vino para cargar culpa, vino para hacerse maldición por nosotros, vino para morir por pecadores. La encarnación nos muestra el amor de Dios descendiendo. La cruz nos muestra hasta dónde descendió ese amor para rescatar a los que merecían condenación. Y creyente, no olvides que tú pertenecías a ese mundo. No mires al mundo rebelde como si tú hubieras nacido en otra categoría espiritual. Tú no saliste del sistema de tinieblas porque eras más sabio, más sensible, más moral, más espiritual o menos culpable. Cristo dijo a sus discípulos: yo os elegí del mundo. Esa es la diferencia. Tú estabas allí, amabas tinieblas, huías de la luz, protegías tus ídolos, buscabas tu gloria. Y si hoy perteneces a Cristo, es porque el amor de Dios te venció. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Esa frase debe quebrantar nuestra soberbia. El amor de Dios no respondió a nuestro amor, lo produjo. No premió nuestra búsqueda, nos buscó cuando no buscábamos. No completó una inclinación buena que ya existía en nosotros, venció nuestra hostilidad, abrió nuestros ojos, atrajo nuestro corazón, nos llevó a la cruz y nos hizo ver en Cristo un tesoro que antes no queríamos. La gracia no fue una recompensa a nuestra disposición, fue la causa de nuestra salvación. Y ese amor sigue llamando pecadores por medio del Evangelio. Dios mantiene abierta la proclamación. Todo aquel, esa frase gloriosa, todo aquel que cree. No importa su pasado, su raza, su clase social, su edad, su historia, su grado de culpa, su vergüenza, sus rechazos anteriores, sus heridas, sus pecados ocultos. Todo aquel. El Evangelio no se queda encerrado en una nación, una cultura, una clase, una familia o un tipo de persona. Dios amó al mundo y el llamado se extiende sin distinción a pecadores de todas partes. Pero esa amplitud no elimina la exclusividad. El texto no dice todo aquel que sea sincero, no dice todo aquel que tenga religión, no dice todo aquel que haga lo mejor que pueda, no dice todo aquel que crea en algo, dice todo aquel que cree en Él. El llamado es amplio, pero el camino es uno. La puerta está abierta, pero la puerta es Cristo. La invitación es real, pero no hay salvación fuera del Hijo. Por eso debes examinar tu fe. No basta decir yo creo. ¿Crees en quién? ¿Crees en qué Cristo? ¿Crees en Cristo como único Salvador, suficiente mediador, tesoro supremo y Señor digno de toda tu vida? Si confías en Cristo y en tus obras, no estás confiando en Cristo. Si confías en Cristo y en tu religión, no estás confiando en Cristo. Si confías en Cristo y en tu decencia, en Cristo y en María, en Cristo y en los santos, en Cristo y en tu esfuerzo, no has entendido el Evangelio. Cristo no comparte su gloria salvadora con nadie. Creer en Cristo es venir a Él vacío de méritos, culpable, necesitado, rendido, confiando solo en su persona y en su obra. Es verlo como el pan que satisface, el agua que da vida, el tesoro por el cual vale la pena perderlo todo. No es usar a Cristo como medio para conseguir otra cosa. Cristo no es una póliza de seguro espiritual para que sigas viviendo centrado en tus ídolos con menos miedo al infierno. Cristo es el fin, Cristo es la vida, Cristo es el todo. El resultado del amor de Dios en Juan 3:16 se expresa con una claridad que no nos permite escondernos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí están las únicas dos posibilidades finales para todo ser humano. No hay una tercera categoría, no hay un lugar neutral, no hay un destino intermedio donde el hombre pueda permanecer sin decidir qué hará con Cristo. Perdición o vida eterna, condenación o salvación, tinieblas o luz, ira de Dios o comunión con Dios. Esto es lo que nuestra generación no quiere oír. Quiere un Dios de amor sin juicio, una cruz sin ira, un cielo sin arrepentimiento, una espiritualidad sin exclusividad, una salvación sin Cristo como único mediador. Pero Jesús mismo coloca la línea divisoria.
El que cree en el Hijo no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación no es una exageración de predicadores severos. Es la palabra del Señor Jesucristo. Y observa algo. El texto no dice que el incrédulo será condenado únicamente en el futuro. Dice que ya ha sido condenado. Eso significa que el hombre fuera de Cristo no está caminando en una neutralidad espiritual esperando ver qué ocurre al final. Ya se encuentra bajo un veredicto. La ira de Dios permanece sobre él. Puede estar sano, ocupado, exitoso, religioso, alegre, admirado, rodeado de familia, haciendo planes, celebrando fiestas, acumulando experiencias, pero si no cree en el Hijo, está bajo condenación. Esta verdad debe quitarle al evangelismo toda ligereza. No estamos invitando a las personas a añadir una experiencia religiosa agradable a una vida que ya está bien. Estamos llamando a condenados a refugiarse en el único Salvador. No estamos ofreciendo un complemento emocional. Estamos anunciando escape de la perdición eterna. No estamos vendiendo una vida más cómoda. Estamos proclamando que Cristo murió y resucitó para que pecadores que merecen juicio reciban perdón y vida eterna. Pero debemos entender bien esa vida eterna. Muchas personas piensan en la vida eterna simplemente como una existencia que nunca termina, pero los impíos también existirán eternamente bajo juicio. La vida eterna no se define solo por duración, sino por relación. Jesús mismo lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna es conocer a Dios en Cristo, es ser reconciliado con Él, es vivir en comunión deleitosa con el Padre y con el Hijo por los siglos de los siglos. El cielo es cielo porque Cristo está allí. Si quitaras a Cristo del cielo, todo lo demás perdería su gloria. Calles de oro sin Cristo no serían cielo. Ángeles sin Cristo no serían cielo. Ausencia de dolor sin Cristo no sería cielo. Reunión con seres queridos sin Cristo no sería cielo. La vida eterna no es simplemente que dejes de morir. Es que entres para siempre en la plenitud de conocer, amar, adorar y disfrutar al Dios para quien fuiste creado. Por eso Cristo no solo libra de algo, nos lleva a alguien. Nos libra de la condenación, sí. Nos libra del infierno, sí. Nos libra de la culpa, sí. Pero nos salva para Dios. La meta del evangelio no es simplemente que evites castigo. La meta es que seas llevado a una comunión eterna con el Dios Santo por medio de Jesucristo. Si solo quieres a Jesús para escapar del infierno, pero no quieres a Jesús como tesoro, todavía no has entendido la vida eterna. Aquí debemos volver al vacío del que hablábamos al principio. El hombre busca vida en todo lo que no puede darle vida. Busca plenitud en placer, trabajo, dinero, reputación, amor humano, entretenimiento, religión, logros. Pero la vida eterna es conocer a Dios. Esa es la respuesta al hueco del tamaño de Dios. No un poco más de éxito, no una temporada más tranquila, no un matrimonio ideal, no hijos perfectos, no salud permanente, no seguridad económica. Cristo, conocer a Cristo, pertenecer a Cristo, ser satisfecho en Cristo, vivir para Cristo, morir y estar con Cristo. Por eso el amor de Dios es tan sorprendente. Dios no solo nos da beneficios, se da a sí mismo en su Hijo. Dio a su Hijo unigénito, no entregó un ángel, no envió un simple mensajero, no dio algo externo a su propio corazón. Dio al Hijo eterno, amado, glorioso, perfecto. El Padre entregó al Hijo, el Hijo se entregó voluntariamente, el Espíritu aplica esa obra al corazón de los creyentes. Toda la Trinidad obra para salvar pecadores que amaban más las tinieblas que la luz. Y aquí el misterio se vuelve más profundo. Dios amó a un mundo que lo aborrecía. Cristo murió por impíos, no por personas que merecían una segunda oportunidad, no por gente espiritualmente atractiva, no por pecadores que ya estaban dando pasos hacia Dios. Cuando aún éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no esperó a que el mundo fuera digno, venció la indignidad del mundo mediante la entrega del Hijo. ¿Qué respuesta puede ser adecuada ante un amor así? No indiferencia, no simple admiración, no una emoción pasajera en una reunión, no una frase religiosa repetida sin entrega. La respuesta bíblica es arrepentimiento y fe, venir a Cristo, abandonar la confianza en uno mismo, renunciar a toda esperanza falsa, mirar al Hijo levantado en la cruz como los israelitas mordidos miraban la serpiente en el desierto,
Mirar no como espectador curioso, sino como moribundo que sabe que fuera de ese remedio no hay salvación. Mi amigo, no juegues con esta palabra. Si estás fuera de Cristo, estás en peligro eterno. Pero la puerta está abierta a todo aquel que cree, no importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas rechazado la luz, no importa cuán lejos hayas corrido. Si vienes a Cristo con fe verdadera, Él no te echará fuera. Pero no vengas mañana como si el tiempo te perteneciera. Ven ahora, ven al Hijo, ven a la vida eterna. Ven al único que puede llenar el vacío que nada debajo del sol ha podido llenar. La pregunta que queda delante de nosotros no es si Juan 3:16 es hermoso. Todos admitirían eso de alguna manera. La pregunta es si hemos entendido su peso. Porque este texto no fue dado para adornar paredes ni para ser repetido como una frase familiar que ya no atraviesa la conciencia. Fue dado para colocarnos delante del amor inmensurable de Dios manifestado en Cristo y para obligarnos a responder: si Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿qué harás tú con ese Hijo? No hay respuesta neutral ante Cristo. El que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Eso significa que la incredulidad no es una simple falta de interés religioso, es rebelión contra la revelación suprema del amor de Dios. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Y esa es la tragedia del corazón humano. No rechazamos a Cristo porque nos falta evidencia, sino porque amamos nuestro pecado, nuestra autonomía, nuestros ídolos, nuestra propia gloria. Pero Dios en su amor no esperó a que el mundo se volviera amable, no esperó a que la humanidad se hiciera digna, no esperó a que los pecadores dieran el primer paso hacia Él. Cristo murió por impíos. Cristo fue levantado por los que estaban mordidos por el veneno del pecado. Cristo vino debajo del sol, entró en nuestra miseria, tomó nuestra carne, vivió en obediencia perfecta, cargó la maldición que merecíamos y abrió un camino de vida eterna para todo aquel que cree. Y esa fe no es una vaga sensación espiritual, no es decir yo creo en Dios mientras sigues confiando en ti mismo, no es creer en Cristo como una parte de tu sistema religioso. No es añadirlo a tus obras, a tu decencia, a tu iglesia, a tus tradiciones, a tus méritos o a cualquier otro mediador. Creer en Cristo es descansar en Él solo. Es abandonar toda justicia propia. Es mirar al Hijo levantado en la cruz como tu única esperanza. Es decir, si Cristo no me salva, estoy perdido. Pero si Cristo me salva, nada me falta. Porque Cristo no es un medio para llegar a otra cosa más valiosa. Él no es un instrumento para alcanzar tu sueño terrenal. No es una póliza de seguro contra el infierno mientras sigues viviendo para tus ídolos. Cristo es el tesoro. Cristo es la perla de gran precio. Cristo es el pan que satisface. Cristo es la vida eterna. Cristo es el centro de todo. Si alguien pregunta, ¿qué tengo que dejar para seguir a Cristo? Todavía no ha visto la gloria del tesoro. Cuando una persona ve a Cristo por fe, entiende que perderlo todo para ganarlo a Él no es pérdida, es ganancia. Esto no quiere decir que seguir a Cristo no tenga costo. Puede costarte relaciones, comodidad, reputación, planes, pecados acariciados, aceptación familiar, seguridad humana, pero nada de eso puede compararse con Él. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué sirve conservar una vida debajo del sol si terminas sin Dios para siempre? ¿De qué sirve mantener tus ídolos si ellos no pueden sostenerte en la muerte, ni absolverte en el juicio, ni darte comunión eterna con el Padre? La vida eterna no es simplemente vivir sin fin, es conocer a Dios, es ser reconciliado con Él, es entrar por medio de Cristo en una comunión deleitosa con el único Dios verdadero. Es recibir perdón, sí, pero también recibir a Dios como porción eterna. El cielo será cielo porque Cristo estará allí. La gloria será gloria porque veremos su rostro. La salvación será salvación porque estaremos con aquel para quien fuimos creados. Ese es el destino del creyente. No solo escapar de la condenación, sino disfrutar para siempre al Dios que lo amó primero. Y si eres creyente, este amor debe quebrantar tu orgullo y encender tu adoración. Tú pertenecías al mundo, tú amabas tinieblas, tú no buscabas a Dios como debías. Tú habrías seguido debajo del sol persiguiendo vapor si la gracia no te hubiera alcanzado. Pero Dios te amó.
Cristo te compró, el Espíritu abrió tus ojos, fuiste arrancado del mundo para pertenecer al Hijo. Entonces no vivas como si Cristo fuera una parte pequeña de tu vida. Vive como alguien que ha sido conquistado por un amor eterno. Deja de quejarte como si no tuvieras esperanza. Deja de mirar la vida como si Dios no estuviera en el trono. Deja de tratar los placeres del mundo como si pudieran darte lo que solo Cristo da. Deja de vivir dividido entre una confesión cristiana y una perspectiva secular. Si Cristo es todo, entonces tu trabajo, tu sufrimiento, tu familia, tu descanso, tus pérdidas, tu futuro y tu muerte deben ser interpretados a la luz de Él. Fuera de Cristo todo es vanidad. En Cristo, aún lo ordinario queda lleno de propósito eterno. Y si todavía estás fuera de Cristo, escucha con seriedad. No tienes que quedarte en la perdición. No tienes que seguir huyendo de la luz. No tienes que seguir defendiendo tus pecados. No tienes que seguir llenando con basura el hueco que solo Dios puede llenar. El Hijo fue dado. El Salvador fue levantado. La invitación es real. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Cristo, ven ahora, ven sin méritos, ven con tu culpa, ven con tu vergüenza, ven con tu vacío. Ven al único que no echará fuera a nadie que venga a Él. ¿Cuál será tu respuesta al amor de Dios? No respondas con indiferencia. No respondas con postergación. No respondas con religión vacía. No respondas diciendo algún día mira al Hijo. Cree en el Hijo. Ríndete al Hijo. Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on
is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.